Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Ochoa y bienvenidos a Diario Verde. Hoy vamos a hablar un poco de la granadilla. Antes de explicar cómo germinar la granadilla, hablaremos un poco de su historia y vamos a conocer un poco más de ella. Su nombre científico, Passiflora ligularis, llamada popularmente granadilla. Es una planta trepadora perteneciente a la familia de las Passifloraceae, originaria de las cordilleras andinas desde el norte de Chile hasta Venezuela. Es una planta muy vigorosa, es trepadora y sus hojas son anchas en forma de corazón estirado. Su flor puede llegar a medir desde 7 a 9 centímetros con un cáliz en medio, pétalos blancos, rosados, finamente púrpuras. Su clima ideal es entre los 15 a 18 grados centígrados. Posee vitaminas como la B, la A, la C, la E y la K. Como vemos aquí, sus hojas son de una forma de un corazón estirado. Mucha gente se puede equivocar y compra maracuyá, aunque yo veo que sí se diferencian muchísimo, ya que la maracuyá tiene tres y esta simplemente tiene dos cortes. Un solo corte dividido en dos partes. Mi granadilla tiene un mes desde que la germiné. Está en una pequeña maceta y siempre recuerden que la planta va a llegar al doble del tamaño de la maceta. Ya luego va a necesitar un trasplante y bueno, esta planta acá la tengo en maceta porque la estoy educando. Tiene un corte en el ápice que le ha generado unas ramas laterales que me van a ayudar en un futuro para tener nuevas ramas y con más frutos y en un porte menor, ya que ya no presenta la punta final de la planta, sino ya son puras ramas y va a tener un tamaño menor a la que originalmente pudo haber llegado. Acá vemos que tiene una rama, dos ramas y siempre la parte final del tallo déjenlo libre, que no haya ni una hoja que choque a la tierra, ya que se puede ocasionar podredumbre y enfermar a la planta. Ya cuanto una de las ramas, otro método de reproducción puede ser por esqueje. Una de las ramas crece un poco, 10 15, 20 centímetros, la cortas, la entierras y te va a enraizar. Siempre tiene que ser las ramas iniciales, de un tamaño pequeño o una rama grande, pero nunca la parte del ápice, sino de la parte media y que el corte del esqueje sea entre 15 a 20 centímetros. Ya luego en un plazo de 15 a 30 días te va a enraizar. Si la pones en un vasito con agua, te va a enraizar. Mi tierra acá contiene musgo, tiene humus de lombriz, composta, que básicamente eso es lo necesario. Y bueno, comencemos con el video de cómo germinar una planta de granadilla. Aquí vemos mi suculenta, que están preciosísimas, ¿no lo creen? Son bellísimas, acá las tengo como una decoración y ahí están. Esta es la granadilla, un fruto ovoide de color verde al estar inmadura y se vuelve amarillo naranjado al madurar. Llega a medir de 8 centímetros de largo, su cáscara es muy lisa, es quebradiza, contiene bastantes semillas planas de color negruzco. Y bueno, vamos a comenzar a proceder a cortarlo para ir explicando paso a paso cómo vamos a obtener nuestra planta de granadilla. Y como vemos acá, las semillas son de un color negruzco, viscosas y son muy nutritivas. La granadilla es una fuente de potasio, es un efectivo laxante, estimulante digestivo, ya que también ayuda a cicatrizar las úlceras estomacales, a reconstruir los microorganismos protectores del estómago. Y como vemos acá, simplemente la retiro un poco de semillas, ya que si el fruto está bueno, todas van a germinar. Hay un método fácil de cómo saber cuáles son buenas para germinar y cuáles no. Y como les seguía hablando, la granadilla también
te ayuda a regular el ritmo cardíaco, ayuda a la formación de glóbulos rojos, blancos, plaquetas, o sea, simplemente es maravilloso. Una planta que sí o sí debes tener en tu casa. Ya estas semillas, luego la procederé a colar, a lavar, a que estén limpias, ya que si tú las entierras así con todo y su pulpa, lo que único que vas a ocasionar es que se pudra. Vas a ocasionar podredumbre y la planta nunca te va a germinar. Ya esto lo dejaré en un lado, ya que ya tengo algunas semillas lavadas que ya tienen un tiempo. Como aquí podemos ver, están en un envase plástico lleno de agua, remojadas 2 horas, ya que hay un método súper fácil. Seguro les ha pasado de que ustedes siembran semillas y algunas no las germinan y te desmotiva y no vuelves a sembrar. Muy bien, este método es de que las semillas que flotan simplemente flotan porque no tienen el germen o están huecas por dentro, o sea que no van a germinar. Y las que están hundidas tienen un 90% de que te van a germinar, así que vas a estar más seguro de que vas a tener una planta de granadilla o de cualquier fruto. Y la granadilla, uno de lo que he aprendido es de que la granadilla, su semilla, nunca debe estar seca, ya que si se seca, a mí no me funciona seca, no me germina y siempre prefiero que esté húmeda, constantemente húmeda, hasta que me germine, ya que así me funciona a mí. Simplemente retiro la semilla que estaba flotando en un papel servilleta, pongo las demás, las mantengo húmedas y listo. Una por una voy pasando a la servilleta, a un papel absorbente, donde se va a mantener humedecidas y así. Ya luego que las semillas ya están en el papel absorbente, le vertimos un poco de agua. Llenamos un poco de agua para que no pierdan humedad las semillas, ya que estas semillas, como le vuelvo a repetir, estas semillas tienen que estar siempre húmedas para que la germinación sea correcta y sea buena y no te falle la germinación. Ya simplemente lo tapamos, buscamos un envase plástico donde ponerla para que haga un efecto invernadero. Simplemente lo colocas, le echas un poco de agua y este envase plástico va a formar un efecto invernadero, le va a dar calorcito más la humedad y la semilla va a estar feliz, va a germinar en un plazo de 5 o 7 días, tal vez te demore hasta 15 días, pero de que te va a germinar, te va a germinar. Ya luego la semilla la puedes plantar, las puedes poner directamente a tierra o en almácigos para posteriormente pasarlas a macetas o a tierra. Pueden estar en una maceta de una altura de 50 centímetros o esos baldes de pinturas grandes y va a ser más que suficiente. Ya cada mes le pones un poco de humus de lombriz, un puñado, y este fruto te va a demorar entre 7 a 10 meses a producir sus primeras flores. Ya luego la planta, su fruto puede tardar de 2 a 2 meses y medio en madurar. Entre sus plagas puede ser el oidio, los pulgones, las orugas y simplemente la puedes evadir con insecticidas caseros a base de vinagre, fungicidas a base de leche, que dejaré un enlace. Y bueno, si te gustó este video, ya no te olvides suscribirte, compartir el video. Bye.